Saludos desde Ecuador. Hacemos el agradecimiento total a la red INTEC por permitirnos formar parte del segundo Congreso Internacional de Educación, Transformación Digital Educativa, Retos y Futuro en la COVID-19. Me presento, mi nombre es Gabriela Aguilar. Mi nombre es Edison Rogel, somos autores del trabajo denominado Diseño de talleres ocupacionales como estrategia para potenciar habilidades sociales en estudiantes con discapacidad. Nos manejamos en el área temática denominada Gestión de la Innovación Educativa. Para ello es importante conocer qué es la discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, donde nos menciona que discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y obviamente las restricciones de participación. Las deficiencias son problemas que afectan una estructura o función corporal. Dichas limitaciones, actividades son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Esto obviamente citado en Saucedo, Heredia y Martínez en 2016. Hablar también, Eddie, un poquito sobre la clasificación de la discapacidad visual. Claro, Barco clasifica básicamente en dos, ceguera y residuo visual. Ceguera hace alusión a las personas que no tienen residuo visual, es decir, no perciben ningún tipo de luz, y de percibirlas pues no logran localizar el punto de procedencia. Y a lo referente a residuo visual tiene dos clasificaciones que se enmarcan en pérdida de campo y pérdida de agudeza visual. La pérdida de campo hace alusión a la reducción severa del campo visual. Esta igual maneja dos clasificaciones que son la pérdida de visión central y la pérdida de visión periférica, mientras que la pérdida de agudeza hace alusión a la capacidad de distinguir detalles. Esta capacidad se ve seriamente disminuida. Claro, también conocer que hemos diseñado un collage de imágenes que representa claramente cuál fue la situación problema. Recordamos que inicialmente dentro del proyecto y de las prácticas preprofesionales hablamos de que nuestros estudiantes con discapacidad visual habitualmente en todas las áreas de conocimiento están frente a una computadora, lo cual creíamos que inicialmente pudo haber sido algo positivo, pero a la final afectaba desde la posición y afectación de la columna, y para aquellos que tenían residuo visual, la afectación de acercarse mucho a la pantalla. Infinidad de situaciones que podrían afectarlos y a largo plazo, ¿no? Más que todo, recordamos que esto provoca que la interacción con el resto del mundo, el resto de la institución, se ve evidentemente cortada, ¿no? Entonces encontramos la pieza clave de que nuestros chicos necesitan desarrollar habilidades sociales desde nuestra posición, ¿no es cierto? Más que todo considerando desde la frase de Jean Abbott que la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Ahora bien, pasando a la siguiente presentación, recordar que las habilidades sociales, según Padilla 1999, es hablar que implica un conjunto de conductas aprendidas y lo social aporta a lo interpersonal. Obviamente esto nos permite relacionarnos con otras personas, también siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones y deseos, porque si estos no se expresan, dan situaciones de experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas, y esto no deseamos para nuestros estudiantes con discapacidad visual. Vamos al siguiente apartado, Edison, donde nosotros damos a conocer lo que genera hablar un poco del tema de que debemos compensar sentidos, ya que experiencias para conocernos mejor. El reto que esto involucra para los maestros es establecer espacios de exploración y experimentación, y sobre todo nosotros empezamos por espacios de zona de confort, pero cambiamos un detallito, que es que ellos no trabajen de forma individual, sino que lo hagan de forma grupal, que compartan. Y más que todo, aprovechar los espacios de ocio donde no únicamente es el compartir de alimentos, sino hablar de su origen, su procedencia, en el sentido de qué más puedo hacer con ese producto bruto. Más que todo, también la experimentación de texturas, si vamos a hablar de ciencias naturales, usar plantas. Y bueno, más que todo, el hecho de compartir con el resto de compañeros. Vamos a la siguiente diapositiva, Eddie, donde tú nos vas a dar a conocer el análisis que lleva a trabajar con las habilidades sociales. Claro, para llegar a este punto, pues hemos, en el transcurso de las prácticas preprofesionales, que fue donde surgió la investigación, pues implementamos técnicas e instrumentos. La observación participante fue punto clave. Como instrumento utilizamos el diario de campo, en donde íbamos anotando los puntos más relevantes que consideramos para implementar el proyecto. Una entrevista a la directora que hacía alusión al tema de investigación,
una encuesta a los estudiantes que tiene que ver con la forma en que quieren aprender, qué más, si les gustaría trabajar fuera del aula, entrevistas al docente del aula. Todo esto nos ayudó básicamente a llegar a un análisis en donde se consideró trabajar las habilidades sociales debido a que en el grupo clase que se manejaban los chicos, pues había una interacción, pero ya al salir de esta zona de confort era prácticamente nula la interacción con otras personas. Claro, más que todo, vamos al siguiente apartado donde el hecho de, nuevamente, hablamos de un trabajo metodológico predominante individual, donde la consecuencia es la interacción que se pierde con el resto de personas, sobre todo de que es de carácter personalizado, que a la larga afectaba a nuestros estudiantes. Entonces vamos a hablar un poquito más allá en la siguiente presentación, Eddie. Entonces, hacernos la siguiente, en este caso, pregunta científica que orientaba a la investigación, démosle, donde era cómo potenciar las habilidades sociales en el sexto y séptimo de básica en estudiantes con discapacidad visual de dicha institución. Lo que nos lleva a hablar un poquito de los objetivos. Edison, coméntanos un poquito cuál fue el objetivo general y cuáles fueron los objetivos específicos que orientaron el proyecto. Como objetivo general, pues, se planteó planear talleres ocupacionales como estrategia para potenciar habilidades sociales en el sexto y séptimo de básica en estudiantes con discapacidad visual de la Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón. Como objetivos específicos abarcamos fundamentar teóricamente el empleo de un taller ocupacional, caracterizar el contexto, las dificultades y habilidades sociales que los chicos poseen, diseñar el taller ocupacional como estrategia para potenciar habilidades sociales, implementar los talleres ocupacionales y evaluar la propuesta de taller ocupacional cocinando juntos para de esta manera poder potenciar habilidades sociales en los estudiantes mencionados anteriormente. Listo, Edison. Más que todo vamos al siguiente apartado y lo vamos a hacer. Se divide el taller en tres apartados, donde cocinando juntos, descubriendo la materia prima. En los tres talleres se divide en la misma estructura del nombre de la actividad, las dimensiones, las destrezas. Obviamente van cambiando los recursos. En este hecho, al reconocer materia prima, los recursos son la mazorca de cacao, la canasta. Y obviamente recordarles nuevamente de que por qué la mazorca de cacao y por qué no algo que está mucho más cercano al estudiante, porque queremos romper la barrera de que ellos pueden conocer de aquí a 2 pasos. No, ellos tienen que conocer más cosas y creo que cuando ellos se presenten a una situación de conocer otras culturas, ellos tendrán la oportunidad de hablar sobre el tema. Tenemos una evaluación, características de los estudiantes, el área ocupacional, le damos enter. Vamos a hablar un poco también sobre la parte estratégica, cómo van a ir trabajando, el lugar, los patrones de ejecución, obviamente con material multisensorial. Aquí se habla un poco de trabajar una audioadivinanza, más que todo generar y dialogar siempre preguntas, y muy esencial el hecho de cómo te sientes y cómo va desarrollándose la actividad y que vayan generándose nuevas situaciones. Avanzamos un poquito, Edison, y también vamos a hablar un poquito de que estos talleres, en el último apartado, aquí son imágenes reales de donde se dan parte de este taller y creo que nos fue súper bien. También vamos a hablar un poco del apartado del taller número 2, utensilios de chocolateros. Aquí hablamos también de los recursos. Estos recursos cambian entre taller y taller. Nuevamente la misma estructura para quien va dirigido, obviamente metodológicamente cambia, porque vamos a enseñarles cómo utilizarlos, incluso cómo se elaboran, irles contando para iniciar en ellos esto del hecho de querer hacer las cosas por iniciativa. Vamos al último taller. Edison, coméntanos de forma rápida cuál fue el tercer taller. El último taller prácticamente abarcó los 2 anteriores, ya que en el primero se conoció cuál fue el origen de la materia, el segundo con los implementos que se iban a utilizar, y el tercer taller prácticamente es la forma de cómo hacerlo utilizando los 2 anteriores. Entonces aquí se utilizaron los recursos que ya nombramos anteriormente, se procedió a la explicación de los elementos que se iban a utilizar, las mezclas correctas, tanto la materia prima como otro tipo de elementos que se utilizaron, se le dieron roles a cada estudiante, del cual iba a hacer en compañía, digamos, con ayuda de otro compañerito. Entonces aquí van trabajando también lo que es trabajo colaborativo en equipo. Todo esto, bueno, dio resultados positivos porque los chicos, a final de cuentas, lo que el taller buscaba era que los chicos salgan de su zona de confort, que lo logramos,
que traten también de transmitir algo más, o sea, la experiencia que ellos tengan no se la guarden para sí, sino que abrirse a otras personas, iniciar una conversación, transmitir las experiencias que ellos pudieron lograr contando paso a paso lo que hicieron. Entonces, eso para nosotros fue muy gratificante, se logró eso. Gaby, ¿algo más que comentar? No, muy agradecida porque he tenido un gran compañero en este proceso y agradecemos nuevamente a la Red INDE por permitirnos estar en el espacio de ponencias libres del Segundo Congreso Internacional de Educación, donde también formaba parte de la Coordinación de Educación Zonal 6. Muchísimas gracias y esto ha sido parte de nuestro proyecto. Gracias.